Ajá. Buenas noches. Para continuar con las docencias del servicio del Hospital Regional Rafael Hernández de Urología, vamos a continuar con lo que es el capítulo de infección de vías urinarias, esta parte 3. Vamos a hablar sobre las infecciones del riñón, las más importantes y algunas condiciones especiales. Uy. Entonces, en las infecciones renales, tenemos que la nefritis bacteriana, así como lo dice su nombre, es una inflamación del riñón junto a una colonización o una infección bacteriana de este. Es muy importante recalcar que las infecciones renales como tal van a tener una función una función renal variable, no necesariamente van a cursar con aumento de la creatinina. También estas pueden tener una presentación inespecífica, porque hay pacientes que pueden llegar con síntomas del tracto urinario bajo y no necesariamente solamente es una infección de lo que es la vejiga, sino que también puede tener infección en lo que es en las vías urinarias altas. Por parte de los estudios de laboratorio, también en el urinálisis pueden también cursar con los mismos hallazgos de laboratorio, que es una infección de vías urinarias bajas, y no necesariamente quiere decir que es solamente localizado en este, sino que también puede tener localización en las vías altas. Pueden tener síntomas locales como sistémicos, como hay pacientes que también pueden llegar asintomáticos ya por otras condiciones que voy a explicar posteriormente. Y hasta en lo que es la biopsia renal, que obviamente a estos pacientes no se le hace una biopsia como parte del diagnóstico, van a tener una proliferación de polimorfos nucleares y ya sabemos que no necesariamente significa infección, sino que hay muchas enfermedades que son inflamatorias, también inmunológicas, que van a tener eh, un predominio, una proliferación de polimorfos nucleares en lo que es en la pieza renal. Aquí llego con esto, que las infecciones del riñón hay que tener en la mayoría de las patologías, una alta sospecha diagnóstica, ya que representan posteriormente una alta morbilidad y hasta letalidad si no se diagnostican a tiempo. Vamos a empezar con lo que es la pielonefritis aguda, así como lo dice su nombre, inflamación del riñón y de la pelvis renal, también llamada la verdadera infección del tracto urinario superior. Es una enfermedad tubulointersticial del riñón que va a cursar principalmente con una tríada como sintomatología, que va a ser dolor, hiperalgesia en el ángulo costo-vertebral, justo donde está ubicado el riñón anatómicamente. Eh, También puede cursar con fiebre y escalofríos. Esta es la tríada que se presenta en la mayoría de los pacientes, pero así como podemos tener esta tríada, podemos tener pacientes que pueden llegar con sintomatología totalmente diferente. Como podemos observar, pueden llegar con dolor abdominal difuso, vómitos, náuseas, diarreas, o en pacientes inmunosuprimidos como diabéticos, enfermos con HIV, que ni siquiera, o adultos mayores también, puede que ni siquiera presenten fiebre, pero hay que ver otra sintomatología, como si están desorientados, si tienen un decaimiento general del estado. Eso también nos lleva a que también podría tener una sepsis o un foco infeccioso considerado del riñón. Se vio que los pacientes que llegaban con dolor costo-vertebral y fiebre, el 50% de estos tenía bacteriuria en los urinálisis. Y de todos estos pacientes que tenían esta sintomatología, 75% ya habían tenido infecciones de vía urinarias previas. Es importante recordar que el diagnóstico de la pielonefritis aguda es un diagnóstico agudo. Entonces, también nos podemos apoyar es un diagnóstico clínico, disculpa. También nos podemos apoyar de lo que son los laboratorios. Vamos a ver si le hacemos una biometría hemática completa, vamos a tener leucocitosis principalmente en la mayoría de los pacientes, pacientes inmunosuprimidos, como por ejemplo HIV, puede que no encontremos que tengan leucocitosis. También vamos a ver los reactantes de fase aguda aumentados, como la velocidad de eritrosedimentación, la proteína C reactiva. Podemos encontrarnos con alteración de la creatinina,
Principalmente si nos orientamos a una pielonefritis aguda, pero estamos sospechando también de algún tipo obstructivo, que ahí es que nos llevaría a pensar en algún estudio de imagen. En la mayoría de los urocultivos, vamos a ver que es la Escherichia coli, en un 80%, hay que recordar de que ella va a tener bastantes factores de virulencia, como el factor de virulencia, el P, que son el antígeno P y el K. En los hemocultivos mencionaban que 25% de estos sale positivo y no necesariamente tiene que ser una infección del riñón, o sea, una pielonefritis aguda para que sean estos hemocultivos positivos. O sea, no eran recomendables como primera arma en el diagnóstico o de mandar al laboratorio a un paciente. Principalmente sí mencionaban que el que sí debe ser esencial es el urocultivo. También tenemos que recordar que hay diferentes, o hay otros gérmenes que pueden aislarse en los urocultivos y van a ser asociados a diferentes patologías o diferentes situaciones con los pacientes. Tenemos que se puede aislar Proteus, que vamos a ver en pacientes que tienen litos coraliformes, también Klebsiella, Pseudomonas, Serratia, Enterobacter. Principalmente vamos a verlos en pacientes que han estado hospitalizados anteriormente, que tienen cateterismo ya permanencia, han sido instrumentados. Entonces ya en estos pacientes probablemente vamos a encontrar otro tipo de gérmenes y con diferentes umbrales de resistencia a los antibióticos. En las imágenes que nos podemos apoyar, principalmente es por si tenemos otra sospecha diagnóstica. No es necesariamente para diagnosticar la pielonefritis aguda. Cuando yo voy a mandar imágenes, cuando tengo sospecha de que probablemente también tendría una litiasis. Eso es importante también apoyarse en la historia clínica del paciente, los antecedentes, cómo es el examen físico, el dolor, porque si tengo un dolor en ángulo costovertebral, pero que se me irradia más hacia fusiliaca derecha o hacia los testículos, me estaría indicando más que podría ser una litiasis renal que esté condicionando además una obstrucción. Él daría también un ultrasonido para ver si tiene dilatación de los cálices. Pero en las imágenes de los ultrasonidos que podemos observar, en lo que es la pielonefritis aguda, podemos encontrar que tiene un tamaño renal aumentado por el hecho de la inflamación del tejido. También podemos encontrar de que no se va a diferenciar la corteza de la médula. Aquí en las imágenes del CAT podemos ver que hay lesiones focales que también, como había mencionado, no se ve una cierta diferenciación entre la médula y la corteza. También cuando hay indicación de hacer estudios de imágenes, principalmente cuando el tratamiento no lleva una mejoría después de 72 horas. Si después de 72 horas el paciente sigue febril, sigue con leucocitosis, paciente mismo en estado general, es indicativo hacerle algún estudio de imagen pensando en alguna complicación, que el antibiótico que usamos no era adecuado para el germen y entonces ahí sí estaría indicado también hacer un estudio de imagen. Otra de las indicaciones para estudios de imagen son pacientes inmunosuprimidos, pacientes instrumentados anteriormente, pacientes con antecedentes de alguna malformación en vías genitourinarias, pacientes con HIV, pacientes diabéticos. Estos pacientes también estaría indicado hacerle un estudio de imagen. Entonces, aquí vamos a ver este organigrama de lo que es el manejo de la pielonefritis aguda. En el Campbell mencionaban que se divide a la población en tres. Aquí voy a explicar dónde entra la tercera porque nomás vemos dos brazos. Explicaban de que vamos a dividir a la población que tiene una pielonefritis aguda no complicada, que no tengan datos de enfermedad severa. Vamos a dividir la pielonefritis aguda no complicada en pacientes que ya tengan un compromiso más dado, ya que tengan más datos de deshidratación, que tengan fiebre muy alta, que estén en decaimiento del estado general. Esos son pacientes que ya deberíamos pensar en admitirlos para darle un tratamiento parenteral por algunos días y después evaluar si le damos egreso. Y pacientes que tengan una pielonefritis complicada, ya sea pacientes inmunosuprimidos,
pacientes que tengan alguna alteración urinaria, pacientes que tengan también datos que vengan por alguna obstrucción de cualquier causa del tracto genitourinario, o sea, litiasis como una de las más comunes, y datos de sepsis como tal, que tengan requerimientos de líquidos para poder mantener la presión. eh, ya ya con este complemento de que tendríamos un paciente séptico, tendríamos que hacerle diferente abordaje y pensar primero en una reanimación. Entonces, mencioné tres brazos. Los pacientes de las pielonefritis no complicadas, pero que requieren terapia parenteral, van a entrar en el brazo este de los que están los pacientes como si tuvieran una sepsis. Entonces, los pacientes, como ya mencioné, de pielonefritis agudas no complicadas, como ya mencioné, la tríada van a tener leucocitosis, dolor en el flanco, fiebre, escalofríos, que no presenten sepsis, no tengan náuseas ni vómitos que comprometan su estado o desequilibrio hidroelectrolítico. Vamos a hacerle un cultivo de orina, dependiendo de la historia clínica del paciente, pensando si tenemos que hacerle o no un estudio de imagen, como había mencionado. Si no, es un paciente que podemos manejar eh, de forma ambulatoria y le vamos a dar de 7 a 10 días de tratamiento, principalmente empezando con lo que es una fluoroquinolona. Si no hay mejoría de o deterioro de su estado general, tenemos que hospitalizar a este paciente, revisar cuáles fueron los cultivos, revisar si el antibiótico que le mandamos, la fluoroquinolona, eh, le era sensible o no para ese microorganismo que salió en el cultivo, y verla y ver si a pesar de este tratamiento el paciente sigue mal, tendremos que pensar que ya tiene una complicación de esta pilonefritis. O sea, tendríamos que pensar en si hay que hacer algún tipo de drenaje, ya porque en verdad tenía alguna litiasis que pensamos a darle algún manejo médico expulsivo, pero el paciente después llegó peor, o que el paciente viera con datos un absceso renal, ya tendríamos que hacer ese tipo de abordaje. También, claro, explicar a los pacientes cuáles son las razones por las que tiene que volver al cuarto de urgencias o la que tiene que volver a ver a la consulta al médico o al urólogo que lo está atendiendo. En los pacientes con sepsis, que ya también había explicado que eran los pacientes que tenían pielonefritis aguda, ya con datos del estado general, que tengan náuseas, vómitos, desequilibrio hidroelectrolítico, deshidratación, pero que no tengan alteraciones o no tengan datos de sepsis como tal. Y también los pacientes que tienen ¿cómo se llama? Los compromisos que ya nos dé datos de que tenga una sepsis como tal. Entonces, ya estos pacientes tenemos que pensar de salida si requieren una evaluación radiológica por factores que estén complicando. También aquí sí estaría indicado tomar, bueno, el urocultivo, como siempre, y también, y también cultivos, hemocultivos. Estos pacientes van a recibir terapia parenteral. Los pacientes que no tienen un gran compromiso, que no tengan una sepsis como tal, van a recibir terapia parenteral entre 1 a 2 días. Cuando este mejore, ya se le puede dar egreso al paciente con terapia de antibióticos oral hasta por 14 días. Si estamos pensando en pacientes ya de manejo intrahospitalario, pensar en un tratamiento de 14, y si este no ha mejorado, extender un tratamiento hasta los 21 días. Aquí podemos empezar con un esquema de ampicilina con gentamicina o con fluoroquinolonas o una cefalosporina de tercera generación. Si este mejora a las 72 horas, que es lo que había mencionado, ya le podríamos empezar la terapia oral, que sería lo que menciona acá. Y a este paciente está indicado entonces hacerle cultivos de orina a los 4 días y después posterior a los 14 días que termine el tratamiento.
También tenemos que ver si este paciente continúa con el crecimiento en el cultivo de algún microorganismo, pero no datos de infección de vías urinarias como tal. Tendríamos que ver qué otros estudios de imágenes o evaluaciones urológicas tendríamos que hacer a ese paciente, porque tendríamos que ver cuál es la causa de que este paciente todavía persista con este germen creciendo en el urocultivo. Entonces, este es el esquema que nos daban en el Campbell para el paciente que se le va a dar tratamiento ambulatorio, que no esté realmente enfermo. Vamos a darle el tratamiento oral. Podríamos usar una fluoroquinolona de salida para un tratamiento de entre 7 a 10 días, o el esquema de trimethoprim sulfa, que ahí sí tendríamos que usarlos para 14 días. Para pacientes que estén hospitalizados y que estén realmente enfermos o con probable sepsis, tenemos que empezar, podemos darle ampicilina con gentamicina, mencionan también el esquema de la ciprofloxacina, también una cefalosporina de tercera generación. Bueno, aquí mencionan también las mujeres embarazadas, que después posteriormente vamos a hablar de ellas, que tenemos que ver qué terapia vamos a darle para que no afecte lo que es el bebé. Podríamos hacer un esquema de ampicilina con gentamicina, aztreonam y cefalexina. En las guías de la EAU del 2020 mencionaban, mencionaban estos esquemas. Para los pacientes que tienen pielonefritis no complicada, la ciprofloxacina de 7 días, levofloxacina 5 días, el esquema trimethoprim sulfa de 14 días. Mencionaban que era mejor empezar con una ciprofloxacina, ya que eran menos días de tratamiento y era mejor apego, pero claro, todo va a depender sobre las resistencias que encontremos en cada lugar. Y esta es la terapia, lo que mencionaban en la terapia parenteral para pielonefritis no complicada. Prácticamente están igual lo que decía. Ok, la nefritis bacteriana fo- aguda focal o multifocal, así como lo dice el párrafo, es como una pielonefritis aguda pero más grave. Ya el paciente va a entrar enseguida con datos de lo que es probable sepsis. Es un punto medio que tenemos que enseguida tratar al paciente y principalmente de forma con antibióticos parenterales, ya que primero nos va a llegar con datos de sepsis, o sea, ya estaría indicado, y también tendríamos que empezar a hacerle un estudio de imagen. Estos pacientes, en los estudios de imagen, van a presentar, cuando llegan al cuarto de urgencia, disculpa, van a tener una sintomatología muy parecida a lo que es la pielonefritis. Por eso mencionaba al inicio que la mayoría de las infecciones a nivel renal van a tener la misma presentación clínica, pero la alta sospecha diagnóstica es lo que va a hacer cambiar el curso de lo que va de la enfermedad del paciente, ya que algunos necesitan un abordaje más pronto, también con estudios de imágenes. Por ejemplo, en esta vamos a observar que en el ultrasonido se va a dar una imagen con más ecos, más delimitadas, no como un absceso renal, porque ya tendríamos diferentes tipos de ecos como tal, pero ya se ve una imagen más delimitada. También en las tomografías vamos a ver unifocal o multifocal, así como se llama. Imágenes también, como mencionaban, una mezcla de pielonefritis. Aquí no se ve la corteza de la médula como tal, una diferenciación, pero se ve como un foco más delimitado. Estos son pacientes que le tenemos que dar antibiótico-terapia por 7 días, y posterior a esto se daría un tratamiento por 7 días oral, o sea, 14 días en total. La pielonefritis enfisematosa es una infección necrotizante del parénquima renal y o perirrenal. Es
Esta es una de las infecciones renales que tenemos que tener también alta sospecha porque si no tenemos un abordaje apropiado al inicio, esta puede tener una alta mortalidad. De hecho, contaba con hasta 80% de mortalidad antes que se diera todo esto de la evaluación con estudios y el manejo que se le daba antes, pero actualmente ya es mucho menor, baja 40-30% en lo que leí. La mortalidad, a pesar de esto, es bastante alta. En algunos centros hasta 20% dicen. Eh, Principalmente tenemos que, lo más importante de lo que es la pielonefritis enfisematosa para sospecharla, tenemos que hacer una buena historia clínica, ya que esta se va a correlacionar con factores de riesgo que tengan los pacientes. Principalmente, un tercio de los pacientes que tienen pielonefritis enfisematosa van a ser diabéticos con diabetes mellitus tipo 2. También se presenta mucho en las mujeres y esa correspondencia que tiene diabetes mellitus tipo 2 y mujer se presenta mucho en este grupo. También van a estar asociadas a lo que es obstrucciones y la necrosis papilar. ¿Cómo vamos a tener esta sospecha diagnóstica? Vamos a ver un paciente que va a llegar totalmente séptico. Como vemos acá en estos cuadros, la sintomatología es bien parecida a lo que es la pielonefritis aguda. Van a tener igual dolor en el ángulo opuesto vertebral, fiebre, va a tener vómitos, o sea, vamos a ver que es un paciente que ya está más comprometido, va a tener datos de sepsis, pacientes que pueden llegar con taquicardia, taquipnea, alteraciones de las pruebas de laboratorio. Principalmente los gérmenes aislados en esta pielonefritis enfisematosa son las Escherichia coli y la Klebsiella pneumoniae. Bueno, además de esto, vamos a tener que en los hallazgos de laboratorios también vamos a tener leucocitosis, vamos a tener también aumento de los reactantes de fase aguda, a veces también podríamos tener trombocitosis, también es otra dato que nos da. Así que como dije, es bastante inespecífico ya que se presenta parecido a los laboratorios en las demás infecciones. Entonces, este es uno de los pacientes que ya como vemos que tiene datos de sepsis, tenemos que sospechar y mandarle también un estudio de imagen para descartar esto. En el 2000, el estudio de Wang fue un estudio muy importante ya que nos dio, como por decir, las bases de clasificación que hasta son unas de las más usadas hasta actualmente, los factores pronósticos y cuáles podrían ser los probables mecanismos de la formación de gas que se observa en las imágenes de estos pacientes. Como objetivos del estudio mencionaban que era ver las características clínicas con las que más se manifestaban, la clasificación radiológica, cuáles son los factores pronósticos, cuáles son las modalidades del manejo y cuál es el mecanismo de la formación de gas. En la formación de gas decían principalmente que en los tejidos renales van a encontrar un alto índice glicémico, por eso es que por lo general lo vemos en pacientes diabéticos, y la propiedad que tiene por el general E. coli, que es uno de los microorganismos que más comúnmente se da, de hacer una reacción de liberar dióxido de carbono, posibles explicaciones de lo que es el hallazgo de las burbujas de gas en lo que es la imagen en el CAT. Algunos otros factores pronósticos mencionaban datos de las plaquetas, podríamos ver trombocitosis al inicio como también plaquetopenia, la albúmina disminuida, proteinuria, mm, eh, insuficiencia renal aguda y datos de shock, como también la hipocalcemia. Entonces, en el estudio de Wang clasificaron la pielonefritis enfisematosa en 4. En esta imagen podemos observar la primera, que es la pielitis enfisematosa, solamente se queda en lo que es los sistemas colectores. Ya cuando vemos la clasificación, el tipo 2, vamos a ver que ya se extiende la burbuja de gas en lo que es el mismo parénquima renal. Tenemos la clasificación 3, que se subdivide en 3A y 3B.
La 3A, que es la que vemos acá a nuestra izquierda, tenemos que la extensión del gas va a ser hacia el espacio perinefrítico, mientras que el 3B ya podemos ver una extensión aún más hacia el espacio pararrenal. Y la 4 va a ser con dos condiciones. Podemos verla cuando hay pielonefritis enfisematosa bilateral, como en este paciente, o pacientes que sean monorrenos y tengan eh, pielonefritis enfisematosa de cualquier grado, pero tienen que ser monorrenos. Entonces, en el Canvas, sinceramente, no tenía así como tan explicado lo del manejo, lo decían muy a grosso modo. Yo encontré esto en este estudio que fue en Baltimore, que mencionaba sobre la pielonefritis enfisematosa. La dividía en clase 1, que es la pielitis enfisematosa, y clase 2, 3, 4, como primera opción para dividir a estas dos poblaciones y definir cuál era el manejo. Entonces, en la clase 1 vamos a ver de que tenemos que podemos empezar con un esquema de cefalosporinas de tercera generación más amicacina. También pensando, tenemos que ver los factores de riesgo que tienen los pacientes para pensar de que probablemente podrían tener un microorganismo resistente y no deberíamos colocarle una cefalosporina, que ahora vamos a ver un cuadro de esto. Determinar si esta peritis enfisematosa no se acompaña con una uropatía obstructiva. De ser así, tenemos que hacer igual un drenaje, sea por vía de un catéter WJ o un drenaje percutáneo. Si este se da el tratamiento y puede ser ya ser exitoso el tratamiento. Si llega a fallar, vamos a ver que llegamos como a un punto común. De la clase 2, 3 y 4, tenemos que determinar si tiene factor de riesgo o no. Entre los factores de riesgo tendríamos que ver si el paciente inmunosuprimido, diabético, que pueda tener una infección aún más, que tenga una extensión aún más también del tejido, que tenga un mayor estado de compromiso, que tenga datos de shock. Esto nos podría dar pensar en pacientes que tengan factores de riesgo para usar este tipo de terapia. Definitivamente estos pacientes de clase 2, 3 y 4 tenemos que llevarlo a un drenaje acompañado de la antibioticoterapia. Si a pesar de esto nosotros no logramos tener mejoría, tendríamos, por ejemplo, en la clase, dependiendo si en verdad el paciente no tenía factores de riesgo y falló el tratamiento, tendríamos que revisar si hay que hacer una modificación de los antibióticos, si hay que volver a hacer otro drenaje, si hay que volver a hacer un estudio de imagen para ver la condición de este y ver si se le hace un suplemento con albúmina. En este estudio se vio de que si a los pacientes se les suplementaba albúmina, iban mejor. Si a pesar de esto y el drenaje y el cambio de drenaje antibiótico falla, ahí tendríamos que tratar al paciente en una unidad de cuidados intensivos y hasta ya pensar en una nefrectomía si tenemos un paciente con un decaimiento del estado general muy grave. Entonces este es el cuadro que les iba a enseñar que nos dice las condiciones en las que tenemos que pensar de que los pacientes tenemos que empezar con otro tipo de antibiótico-terapia y no una cefalosporina de tercera generación. Pacientes que hayan tenido uso ya previo a antibiótico-terapia, hospitalizaciones previas, que estén en hemodiálisis, población intravascular diseminada, uropatía obstructiva, que tengan una bacteriemia como tal y que tenga una insuficiencia renal aguda. Entonces, en el absceso renal tenemos que antes de la época de la antibioticoterapia, la mayoría de los abscesos renales eran por mecanismo hematógeno y principalmente el microorganismo aislado era el Staphylococcus aureus. Actualmente ya esa relación ha cambiado bastante
y vemos que el principal método de obtener un absceso renal o que esto lo cause, sea por un microorganismo gram negativo, sea por un mecanismo ascendente, que es el 85% de los casos, o por una diseminación hematógena, que es el 15% de los casos, como antes se había mencionado. Pensando en gram negativos, tenemos que pensar, van a ser los microorganismos más comúnmente aislados, o sea que hacia eso tiene que ir nuestra antibiótico-terapia. También si tenemos una obstrucción renal, sea una litiasis, principalmente tenemos que pensar en un microorganismo gram negativo. Ya si el paciente al examen físico y la historia clínica, nosotros vemos que el paciente tuvo alguna infección previa de vías respiratorias altas, tuvo algún absceso cutáneo, uso de drogas intravenosas, ahí nos orientaríamos un poco más en lo que es darle el tratamiento para graneos positivos. Entonces, como había mencionado, el- los pacientes se van a presentar con casi la misma sintomatología que es una pielonefritis aguda. Va a tener dolor, hiperalgesia en el ángulo costoral correspondiente al absceso, van a tener fiebre, van a tener calofríos. 26% de estos pacientes, solamente 26 se van a presentar con bacteremia, pero estos pacientes van a ser pacientes que van a tener un estado de compromiso y nos debe orientar en que debería darnos la sospecha de poder realizarle, aunque sea un estudio de imagen. Entonces, el estudio de imagen más rápido y que nos puede dar un diagnóstico bastante certero es el ultrasonido renal. Eh, no es el mejor, nos puede dar prácticamente el diagnóstico, tiene una alta sensibilidad del 90% aproximadamente en lo que son los abscesos renales. Lo que sí no nos puede dar es la extensión, por eso sí es necesario hacerle el CAT principalmente contrastado. En el ultrasonido vamos a ver, como vemos aquí en la imagen, puede verse la imagen de dos tipos de cogenicidades. Y bueno, en esta imagen se ve aún más, se ve una parte anecoica, se ve aquí bastante heterogéneo, se ve una parte también delimitada de lo que podría ser la cápsula. Así que es un estudio que nos puede inicialmente orientar a que el paciente tiene un absceso renal. También digo, si el paciente tiene antecedentes de que llegó con infecciones de vías urinarias altas o con síntomas del tracto urinario bajo, porque tanto la pielonefritis aguda, a pesar de ser una infección de vías urinarias altas, también puede causar con síntomas irritativos como disuria, eh, urgencia, frecuencia. Tenemos que pensar que si este paciente no ha mejorado, igual le tenemos que hacer un método de imagen. Así que podríamos encontrar en los pacientes que no mejoran con el tratamiento, podemos encontrar entonces un absceso renal. En la tomografía vamos a ver, dependiendo de cuánto lleva el absceso, diferentes tipos de hallazgos. Podemos ver que al inicio se va a ver una hiperdensidades diferente a lo que es el parénquima renal. Este puede tener diferentes componentes dentro de lo que es el absceso. Podemos encontrar eh, diferentes niveles, podemos encontrar como aquí se ve diferentes heterogeneidad en lo que es la densidad. También importante podemos ver una cápsula ya más engrosada y otras de las cosas que podemos ver que en la fase arterial podemos ver el signo del anillo y eso es ya cuando tenemos acceso más avanzado que la cápsula del, del absceso va a tener una hipervascularidad, por eso es que vemos lo que es el signo del anillo al momento de la fase arterial. Entonces, disculpa, en el manejo tenemos que, hay que empezar con una antibiótico-terapia de amplio espectro. Tenemos que pensar, esta infección es de causa hematoascendente. Ahí es donde de nuevo voy que hay que hacerle una buena historia clínica y un buen examen físico al paciente para ver cuál antibiótico terapia vamos a usar.
si estamos pensando en un gram positivo, podemos empezar con oxazolina, dependiendo si el paciente es alérgico o no, entonces colocarle vancomicina, o si el paciente tiene datos de resistencia, de tener un germen meticilino resistente, por lo general los diabéticos, los pacientes que han estado hospitalizados, pacientes con inmunocompromiso, son pacientes que tú de una vez le inicias vancomicina. Si estamos pensando en un microorganismo o que la colonización o el absceso el origen fue de forma ascendente, tenemos que pensar en cefalosporinas de tercera y cuarta generación parenteral, y también tenemos que pensar en darle penicilinas que tengan cobertura contra pseudomonas, como la ureopenicilina, como la piperacilina tazobactam. Importante en estos pacientes, y más si tienen factores de riesgo, como ya había mencionado. En cuanto al manejo, esto fue lo que encontré. Ellos lo dividían como en tres poblaciones. Eh, Abscesos que sean menor de 3 centímetros deben mejorar con antibiótico-terapia. Eh, Dependiendo si tenemos que darle seguimiento a este paciente para ver si con la antibiótico-terapia está mejorando el nivel de leucocitos, de estado general, si está mejorando la fiebre del paciente, darnos cuenta si solamente le podemos dar un tratamiento con antibiótico-terapia. En pacientes que tengan un tamaño del absceso entre 3 a 5 centímetros, tenemos que ver el estado clínico del paciente. Si tenemos un paciente que tiene un absceso de 4, casi 5 centímetros, pero es un paciente que no está enfermo, presenta fiebre, pero no tiene una leucocitosis tan elevada, el estado general no está tan decaído, no está deshidratado, podemos considerar solamente tratarlo con antibióticos. Si tenemos un paciente que sí tiene datos de sepsis, ya está más comprometido, tiene factores de riesgo, ahí sí ya pensamos en un drenaje. Pacientes que tengan absceso de 5 más, además de la antibiótico-terapia, tenemos que hacerle un drenaje percutáneo. Esto sí es importante, y de esto llevar también a hacerle un cultivo a lo que se drene de este absceso, para así dirigir nuestra terapia de antibióticos específica al microorganismo. Entonces, la hidronefrosis infectada y pionefrosis es una emergencia urológica. Vamos a ver de que estos pacientes pueden llegar con sintomatología, principalmente llegan bastante escépticos, pacientes que llegan con desequilibrio hidroelectrolítico, pacientes que llegan por alguna otra causa, deterioro de estado de alerta, y después quedan intubados, tienen requerimiento de vasopresores, están con shock séptico, y los pacientes al final, por los antecedentes, podemos eh, suponer, y por parte de los laboratorios, que esta podría ser una sepsis de foco infeccioso. Las principales causas en los jóvenes son las litiasis, las estrechez de la unión ureteropiélica, y en adultos mayores también podemos encontrar como componente las malignidades. Aquí sí podríamos tener una afectación de lo que es la función renal. En los estudios de imágenes, eh, vamos a ver que le podemos hacer un ultrasonido, si la condición del paciente lo permite, o hasta un estudio de imágenes más, si estamos pensando en lo que es una litiasis, podríamos hacerle un urocat. Pero en el ultrasonido lo que vamos a ver es el sistema colector ya dilatado, y probablemente diferentes ecogenicidades en lo que es dentro de los colectores, que nos indicaría de que el paciente tiene diferentes nitritos. El, Principalmente los laboratorios de este paciente van indicados a los que son predictores de mortalidad, como en los diferentes scores de mortalidad. Tenemos que ver la parte de la leucocitosis, la hiperlactatemia, la población, porque ya el paciente podría tener un dato de shock séptico, como había mencionado. El tratamiento de este es hacerle un drenaje urgente.
Si no se puede hacer por vía endurológica, colocarlo en un catéter doble J, pensar entonces en la colocación de una nefrostomía para así aliviar el- la causa, el, para así aliviar la sintomatología. Cuando vemos también otra de las cosas que podemos observar que estos pacientes por lo general, como dice la palabra pielonefrosis, vamos a encontrar una salida de orina totalmente turbia y pus que va a salir de lo que es la pelvis renal, como vemos acá en la imagen. Posterior a que hacemos el drenaje y ya el paciente sale de su estado de sepsis, ya podríamos ya podríamos ver qué plan se le va a hacer a ese paciente dependiendo cuál era la causa de la obstrucción o de la hidronefrosis que tenía al inicio. Ok. El absceso perinefrítico, eh, también como podemos observar en la imagen, tiene parecida sintomatología a lo que es la pielonefritis aguda. Un tercio de los pacientes con diabetes mellitus cursan con un absceso perinefrítico, pacientes que tienen antecedentes de litiasis, también abscesos en la piel, podemos pensar también por vía de continuidad o vía hematógena. Entonces, aquí vamos a tener dos casos. Vamos a tener el absceso perinefrítico y los abscesos paranéfricos. La sintomatología va a ser bastante parecida entre ellos, y eso lo vamos a determinar después con los estudios de imagen. Lo más importante de esta diapositiva es que tenemos que diferenciar el absceso perinefrítico con lo que es la pielonefritis aguda, ya que tiene una mayor mortalidad y morbilidad el absceso perinefrítico que una pielonefritis aguda no complicada o complicada como tal. Tiene mayor extensión en los tejidos de lo que es la infección. Entonces, como había mencionado, el paciente puede cursar con dolor, hiperalgesia, fiebre, escalofríos, y asociado a esto tenemos que hacer un buen examen físico. El paciente puede cursar con una masa palpable como tal y también puede tener una fiebre que persiste más de 4 días. Eh, Va a ser por lo general una fiebre alta. Puede también el paciente llegar con datos de enfermedad bastante severa, desequilibrio electrolítico, deshidratado. Así tenemos que sospechar un absceso perinefrítico. De los abscesos perinefríticos tenemos que pensar también en pacientes que tengan antecedentes de enfermedad de Crohn, osteomielitis, perforaciones intestinales. Estos por continuidad podemos ver que también pueden formar estos abscesos. Un absceso del psoas, un paciente que llegue con claudicación al momento de la consulta, o principalmente lo vamos a ver estos pacientes en urgencia, tiene que darnos una idea de qué es lo que puede estar pasando y que probablemente este absceso esté comprometiendo parte del psoas. Y eso llevaría a una sospecha diagnóstica aún más alta. En los abscesos paranéfricos también se ha visto que hay que revisar lo que es el tracto gastrointestinal, o también enfermedades de la pleura que por continuidad pueden hacer estos efectos, o por foco hematógeno infeccioso pueden llegar a hacer este tipo de abscesos. Como podemos ver aquí en las imágenes, ya aquí esto sí vamos a requerir principalmente un estudio de imagen de tomografía contrastada. Vamos a observar, por ejemplo, en esta imagen vemos un componente de tipo con intensidad, con densidad y unidades de cálcicas. También podemos ver cómo es el compromiso. Mientras no se rompa la cápsula gerota, no se extienda más allá, hablamos de un absceso perinefrítico. Ya después, cuando ya se extiende, ya es paranéfrico. Como podemos también ver en esta imagen, el compromiso que va a tener también puede tener trabeculaciones, estar un poco más organizado, y estos son abscesos de más tiempo. Entonces, en la antibiótico-terapia, como había puesto, la antibiótico-terapia tiene que ser de amplio espectro. También tenemos que empezar, podemos empezar con cefalosporinas de tercera generación, pero principalmente
si es un paciente séptico con factores de riesgo, pensar en una uridopenicilina, una piperacilina tazobactam, o pensar también en carbapenémicos, pacientes que hayan sido manipulados anteriormente, que tengan antecedentes de ya instrumentación urológica o antecedentes de un cultivo previo de un microorganismo que sea hable positivo, que sea resistente a antibióticos usuales. Tenemos que considerar empezar con un carbapenémico. Como dice aquí en grande, evitar la demora del diagnóstico, ya que probablemente tendría una alta morbilidad y letalidad. Aquí el drenaje es esencial. Aquí se hablaban que los pacientes, bueno, menores de 3 centímetros, que sí podrían manejarse con antibioticoterapia, pero de amplio espectro, pero ya definitivamente los pacientes que tengan mayor de 3 centímetros, todos tienen que ir a drenaje, a diferentes del absceso renal, que se habla de una promoción, una población de entre 3 a 5 centímetros que tenías que considerar el estado clínico del paciente, si le dabas un drenaje o no, o si lo tratabas solamente con antibiótico-terapia según el estado clínico del paciente. Después que haces el drenaje, entonces ves cuál es la causa subyacente, como había explicado anteriormente, que podría ser hasta de componente de osteomielitis, por diseminación hematógena, podría tener otro foco de continuidad, alguna patología gastrointestinal, que podría ser el origen de este absceso y enfermedad. Tendríamos que solucionar esta parte para que no vuelva a estar con datos de otro acceso en otra ocasión. A estos pacientes hay que después igual hacerle estudios de control, podríamos hacer estudios de control tomográficos para ver cómo va disminuyendo lo que es el absceso con el drenaje. Entonces, de las nefritis granulomatosas infecciosas, la que voy a hablar más hoy, que es rara, pero es una de las que más se ve, es la pilonefritis xantogranulomatosa. Esta es una enfermedad de riñón rara. Se habla de varias etiologías. Por lo general se ve en pacientes que tienen obstrucción crónica. Por lo general, 83% se asocia a litiasis, principalmente a la litiasis de tipo coraliforme. Por eso uno de los gérmenes que más se aísla es el Proteus mirabilis, que es el que está más asociado a este tipo de litiasis. También se ha aislado Escherichia coli en este tipo. Se habla de que en esta patología va a haber una inflamación del riñón, también con una proliferación o invasión de unos macrófagos que van a estar infiltrados con células lípidas que van a formar un tipo de granuloma con infiltrado de polimorfos nucleares. Estos se llaman santomas. Se habla de que este tipo de respuesta se da al momento de tener como una respuesta inadecuada del huésped. O sea, se han dado varias teorías. Esta es una de las últimas que se ha propuesto, que al final es una respuesta inadecuada del huésped ante ante la injuria del riñón, que puede ser obstrucción, necrosis o isquemia. Esto por lo general se da en una población entre los 50 a 60 años y son pacientes que tenemos que pensar. También se da mucho en la población de pacientes diabéticos con mellitus tipo 2, pacientes con antecedentes de litiasis, pacientes que llegan que dicen que ellos se palpan una masa, tenemos que también sospechar en esta patología. Entonces, en la sintomatología del paciente, vamos a ver que puede llegar también con dolor y parálisis del ángulo costovertebral, fiebre, escalofríos, pero además de esto es un paciente que va a tener una masa palpable, como habíamos dicho, una bacteriuria persistente. Es un paciente que tiene, esta es una patología más crónica y es un paciente que puede recurrir al médico general o al urólogo con datos de bacteriuria persistente, a pesar de que al inicio no se encuentre nada, posteriormente puede desarrollar estos hallazgos. Entonces, en los laboratorios son pacientes que sí pueden llegar con un mal estado general, el organismo que más se
aísla en los urocultivos, como había mencionado, es el Proteus mirabilis. Pacientes pueden cursar con anemia, proteinuria, azoemia, pueden llegar con aumento de creatinina, pueden aumento de boom, de nitrógeno urea en sangre, pueden tener 60% de estos pacientes pueden tener disfunción hepática, enzimas hepáticas elevadas. Entonces, esta es una patología que lleva a una alta infección de los tejidos circundantes, no solamente del riñón. Se habla de que hay un porcentaje que es la minoría, que es focal, y la mayoría es difusa, o sea, quiere decir que esta pielonefritis antegranulomatosa lleva a una destrucción prácticamente total del riñón, por lo que vamos a encontrar estos hallazgos en el laboratorio. En las imágenes podemos ver podemos ver un paciente que llega con una placa y vamos a ver como aquí se observa una litiasis que de aspecto coraliforme, que llegue con la sintomatología, autoridad persistente. Después le hacemos un CAT y después vamos a ver las diferentes hallazgos. También el ultrasonido, podemos ver la acústica posterior, ya por el dato de litiasis. Se pueden ver estos aspectos como si fueran dilataciones de colectores, casi no hay corteza, no hay diferenciación corteza-médula. Se ve grande el riñón también, es importante verlo. Claro, el mejor método de imagen es lo que nos va a dar es el CAT contrastado. Importante porque así podemos ver la extensión de esta pielonefritis antegranulomatosa. A veces la extensión hasta el retroperitoneo, es perirenal, pararrenal, y nosotros tenemos que prácticamente eliminar todo este tejido para que el paciente no tenga más datos de sepsis. En el manejo, primero que todo, hacer un diagnóstico correcto. ¿Por qué lo digo? Porque estas imágenes, y como son imágenes de santomas, que son de grasa, es altamente, se puede confundir bastante con lo que son los carcinomas de células renales, principalmente de células claras, ya que estos cánceres también tienen un alto componente también de grasa y se ven bastante parecidos en lo que son las imágenes por CAT, por lo que tenemos que tener una alta sospecha si esto es nos estamos enfrentando entre una masa o no. Tenemos que también dar antibiótico-terapia por bastantes días previos a lo que es la cirugía y pensar en una resección quirúrgica. En el libro comentaban de que habían estudios que habían hecho resecciones quirúrgicas por media laparoscópica, presentaban aproximadamente 60% tasas de convertir la cirugía abierta, ya que no se lograba la excisión completa o había complicaciones en mitad de esta cirugía. Ok, en otras condiciones, ya para acabar la parte de riñón, vamos a hablar un poco sobre la bacteriuria en el embarazo. En la epidemiología podemos ver que estas pacientes que están embarazadas tienen muy poca probabilidad de tener una resolución espontánea de la bacteriuria, a pesar de no tener síntomas o tener síntomas. El 1 a 4% de la C es secundaria en pielonefritis embarazada y el 20 a 40% de estas pacientes que desarrollan pielonefritis es porque no fueron tratadas al inicio del embarazo. Por lo general, la mayor parte que se ve de pacientes que desarrollan pielonefritis es durante el tercer trimestre del embarazo y la prevalencia en general de lo que es la bacteriuria es de un 2 al 7%, o sea que se corresponde a lo que es la población en general. Entonces, varios factores del embarazo, cambios fisiológicos, va, por decir, promover lo que es esta bacteriuria. Tenemos el aumento del tamaño renal, aproximadamente en el embarazo puede crecer 1 centímetro más. Hablan más que este cambio se da
no es tanto por hipertrofia, sino por el aumento de la fracción plasmática de aquella riñón, eh, y ni habla en cambios histológicos. También atonía del músculo liso del sistema colector y la vejiga. Se habla de que hay una dilatación pasiva de lo que es el sistema colector. Aunado a esto va a tener un hidroureter, que puede ser por dos causas. Puede ser por compresión del útero y puede ser también por relajación por efectos de la progesterona. También tenemos cambios en la vejiga. Vemos que los estrógenos van a causar una hipertrofia y van a tener una función renal aumentada. Esto es gracias a que tiene un aumento del gasto cardíaco que lleva a un aumento de la transpiración glomerular y un aumento en la fracción plasmática. Estos pacientes pueden cursar con proteinuria. Ya lo normal sería por niveles mayores de 300 miligramos de proteínas en orina en 24 horas. Todos estos factores nos pueden llevar a lo que es a una bacteriuria, que es la paciente asintomática principalmente, y nos lo puede llevar en cualquier periodo del embarazo. Entre las complicaciones maternas que se han visto en los estudios está la prematuridad y mortalidad prenatal, anemia materna y bajo peso al nacer. De la prematuridad y mortalidad prenatal es muy importante, ya que es una de las cosas uno de los puntos que busca evitar lo que es la OMS. Ellos vieron que 50% de las pacientes que cursaban con bacteriuria asintomática, 50% de estos que no fueron tratados, fueron partos prematuros. Esto también es importante recordar, y principalmente a las otras dos complicaciones que vemos acá, que por lo general las pacientes que tienen bacteriurias asintomáticas que no se tratan, o pacientes que tienen bacteriurias eh, sintomáticas, a lo mejor también hay que ver el componente social, económico, cultural. Pacientes, esto lo podemos ver comúnmente en nuestro país, pacientes que no tienen ningún control prenatal, que por lo general es una población desnutrida, así que no podemos decir que definitivamente la bacteriuria va a llevar a anemia materna, va a llevar a un bajo peso del niño al nacer, sino que también esto podría ser un contribuyente, además de los aspectos sociales que podría tener la embarazada. Tenemos altas tasas de falsos negativos y es importante tener un cultivo inicial del primer trimestre. También no hacer cultivos repetitivos. Ahora voy a enseñar un cuadro que mencionaban en las guías en las guías europeas, que decía que no todos los pacientes, si decía que si eran de bajo riesgo, no había que hacerle los urocultivos y los tratamientos. Entonces, en el manejo de la embarazada, tenemos que dar la antibioticoterapia, dependiendo si es una bacteriuria asintomática o si es una paciente que tiene bacteriuria asintomática ya como una infección de vías urinarias, o pensando también una pielonefritis. Entonces, entre los esquemas está la ampicilina, amoxicilina, las penicilinas, cefalosporinas y nitrofurantoína. Se puede usar durante los primeros trimestres, pero hay que tener cuidado con los pacientes que tienen deficiencia de la glucosa 6-fosfato, ya que esto podría llevar a anemia hemolítica. Él tiene una clasificación B en el embarazo, una nitrofurantoína. Agentes que se tienen que evitar son las fluoroquinolonas porque pueden tener daño en el cartílago, el cloranfenicol que causa en el niño del niño gris, el trimetoprim que causa anemia megaloblástica, la eritromicina que puede causar una ictericia de patrón colestásico materna, y las tetraciclinas que bien sabemos que causan alteraciones en el crecimiento óseo. Ya vamos a ver eh, qué esquemas usan para lo que es el tratamiento de la bacteriuria asintomática.
Pero si es una paciente que tiene una infección de vías urinarias, que no tiene sintomatología con datos de sufrimiento fetal, que tenga más sintomatología de lo que sea síndrome del tracto urinario bajo, que no estemos sospechando que sea una infección de vías urinarias altas, podríamos darle un tratamiento por 7 días. Si ya estamos pensando en una paciente que tiene una pielonefritis aguda, es una paciente que tenemos que hospitalizar y darle un tratamiento parenteral y vigilar, además de esto, el bienestar fetal, ya que, como había mencionado, la mayoría de estas pacientes que tienen pielonefritis es al final del embarazo, y esto puede causar entonces una provocación de un parto prematuro en esa parte. Entonces, esto es lo que les mencionaba que decía en las guías, las guías europeas, que el tratamiento de la bacteriuria asintomática en mujeres embarazadas ha sido beneficioso por diferentes metaanálisis, pero la mayoría de estos estudios eran muy antiguos. Un estudio reciente reportó menos tasas de pielonefritis en mujeres de bajo riesgo. Entonces aquí mencionaban la duración del tratamiento para la bacteriuria asintomática. Se revisaron varios randomized clinical trials en el que vieron que habían varias opciones de tratamiento, de una sola dosis, un curso corto de antibióticos, un curso largo o que sea continuo durante todo el embarazo. Los que se tomaron en cuenta fueron los de una simple dosis y los que tuvieron un tratamiento, solamente hubo uno que se vio que era continuo. Y aquí podemos ver de que en los pacientes que se le dio un tratamiento con una sola dosis, tenían menos tasas de efectos adversos, pero sí tenían una mayor tasa de bajo peso al nacer de los pacientes, comparándolos como el curso corto de tratamiento que le podemos dar de 2 a 7 días. Entonces, otra de las consideraciones especiales en los pacientes son infecciones de vías urinarias en pacientes con lesión espinal. Tenemos que la infección de vías urinarias es la complicación más común que tienen estos pacientes. Ya voy a mencionar por qué se da esto. 33% de estos pacientes van a tener bacteriuria asintomática, pueden presentarla en cualquier urinalysis que se haga. Es la causa más común que estos pacientes pueden presentar por fiebre, y es importante recordar que, bueno, estos pacientes, algunos van a tener cateterismos intermitentes, pero la mayoría de pacientes pueden tener sondas transuretrales o catéteres suprapúbicos, y la tasa de infección es equivalente comparándolo con estos dos. Entre las alteraciones que nos pueden llevar a esto es las alteraciones en la micción, ya sea por la lesión espinal, pueden tener una presión intravesical elevada, obstrucción urinaria, el reflujo vesicureteral, diferentes instrumentaciones, por ejemplo, las cateterizaciones transuretrales, que pueden ser también un riesgo para que se den estas infecciones de vías urinarias, la estasis urinaria como tal, y que esto al final lleve todo esto a la formación también de litos, que es una complicación de esto. En la clínica, estos pacientes por lo general van a llegar asintomáticos, ya que tienen una lesión espinal. Probablemente, o sea, lo más probable, es que no van a darnos sintomatologías de síndromes del tracto urinario bajo. No van a llegar, doctor, me arde al orinar, no van a decir que estoy orinando de más, o sea, la orina, no van a decir nada de esta sintomatología, pero ellos van a tener otras datos clínicos que nos pueden orientar a que este paciente tiene una infección de vías urinarias, como fugas por las sondas, eh, puede tener un dolor abdominal difuso, muy leve, hasta ya llegar a un estado más crítico como es la letargia. En
Los laboratorios, lo que más hacían énfasis eran en los urocultivos. Estos pacientes por lo general van a tener catéteres a permanencia y ellos tomaban en cuenta esto. Dependiendo de el catéter que ellos tuvieran, iban a depender sobre la cantidad de colones necesarias para tener en cuenta de que un urocultivo sea válido. El catéter a permanencia entonces sería 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. En el cateterismo intermitente sería 10 a la 2 o más. También mencionaron las poblaciones que no tienen ningún catéter o que no usa esto, van a tener, puede ser tomado en cuenta 10 a la 4. Entre los microorganismos más comúnmente aislados, vamos a encontrar ya aquí, vemos no tanto una población normal de E. coli, sino vamos a ver Enterococcus, Proteus, Pseudomonas, por lo que tenemos que pensar debe ser muy importante al momento de pensar en la antibiótico-terapia. Había un esquema que decía, que era lo que mencionaba el Campbell, decía que las fluoroquinolonas se usaban como primer antibiótico en los pacientes que tuvieran una infección de vías urinarias que no estuvieran febriles. Y si ya estaban febriles, pensar en una penicilina o una cefalosporina. Otras infecciones que podemos mencionar es la gangrena de Fournier. Esta es también importante tener una alta sospecha diagnóstica y pensar siempre en ella, ya que es una enfermedad de que si no tenemos un abordaje quirúrgico y de antibiótico-terapia y de reanimación adecuado de forma rápida, puede tener una alta mortalidad. Entre la fisiopatología podemos mencionar que inicia como una infección local, después va a tener una endarteritis obliterante, trombosis vascular de los lechos subcutáneos, va a haber una necrosis tisular, por lo que va a haber menor entrega de oxígeno a este y va a haber una proliferación bacteriana. Esto nos va a llevar entonces a la necrosis del tejido. Entre los gérmenes más comunes están de los aerobios, la E. coli, la Klebsiella, enterococos, los gérmenes anaeróbicos, bacteroides, fusobacteria y clostridium. Y la mayoría va a ser una infección polimicrobiana. En la clínica el manejo es muy importante la historia clínica del paciente. La mayoría de estos tipos de gangrena de Fournier se dan en pacientes que están inmunosuprimidos, pacientes diabéticos, pacientes que han tenido instrumentación previa, pacientes que tuvieron prácticas sexuales diferentes anteriormente, traumas genitourinarios, principalmente de los genitales, alguna lesión cutánea, algún punto de infección, tenemos que preguntar toda esta parte. También preguntar si el paciente tiene algún cáncer, tiene algún tipo de alteración a nivel del tracto gastrointestinal, como fístulas. Esto también es importante, ya que esto nos puede también condicionar a tener una gangrena de Fournier. Entonces, este es un paciente que nos va a llegar bastante escéptico. Al examen físico podemos ver alteraciones del estado de la presión, podemos ver datos de sepsis como también taquicardia, taquipnea. Podemos ver si el paciente es diabético, puede llegar con una descompensación de la diabetes, una cetocidosis diabética por el estado de la sepsis. También tenemos que considerar al examen físico que los tejidos blandos del área perineal pueden tener alguna crepitación y tenemos que actuar inmediatamente. Tenemos que darle un soporte de hidratación, corregir las alteraciones hidroelectrolíticas y tenemos que darle una antibiótico-terapia de amplio espectro y enseguida también hacerle una debridación quirúrgica amplia. Tenemos que tratar de que en la primera intervención quirúrgica tratar de dar la mayor parte hasta donde nos permita el estado clínico también del paciente, hacer un debridamiento quirúrgico amplio y después llevar a revisión entre las 24 a 48 horas a este paciente, ya con mayor reanimación, un mejor estado. Entre los
esquema de antibiótico terapia, esto sí no ha cambiado mucho también, las guías europeas mencionan prácticamente las mismas, iniciar con una piperacilina, vasoactan más vancomicina, pensando en una enfermedad, en una colonización polimicrobiana. Podemos ver que pacientes que tienen alergia a las penicilinas, empezar con clindamicina o metronidazol. Otra de las esquemas sería ya usar los carbapenémicos. También acompañado de esto tenemos que tener una derivación urinaria, en tal caso de que se pueda con una cistotomía o un catéter suprapúbico, y también en tal caso de que el compromiso llegue a áreas rectales, tendríamos que tener una derivación de tipo colónico. Ya para terminar, el absceso periuretral es también es algo que también tenemos que tener una alta sospecha, no es muy común. Por lo general, pacientes que han tenido instrumentación en la uretra, pacientes con antecedentes de cateterismo urinario o que han requerido dilataciones por estrechez uretral, disculpa, estos pacientes pueden cursar con esto. Van en la sintomatología, pueden llegar con edema del pene, principalmente en los hombres, dolor, secreción transuretral. Es un paciente que también puede tener antecedentes de ETS, también correlacionado, se puede asociar con gonorrea, con gonococo. Con él nos va a servir principalmente de tu imagen, que es lo que vemos acá, una resonancia. Tenemos que tener una alta sospecha diagnóstica, además de esto, también darle una antibiótico-terapia a amplio espectro y llevarlo a un debridamiento quirúrgico inmediato. Estas son mis referencias y gracias.